Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Espero que todos se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para cotillear un poquito, ¿verdad? Porque hoy tenemos un tema jugoso, lleno de romances, sorpresas y, bueno, ya verán. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, en el torbellino de emociones que nos ofrecen, y en las historias de amor que a veces traspasan la pantalla y se adentran en la vida real. Y es que ¿quién no adora un buen romance, sobre todo cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco? Hoy vamos a desentrañar con todo detalle el encuentro, la sorpresa y la casa. Sí, señores, hoy vamos a hablar del año nuevo de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de cómo lo celebraron, pero no de cualquier manera, sino en la casa que podríamos decir, fue testigo silencioso de su amor, el epicentro de sus risas y de sus primeros momentos juntos. Prepárense porque la historia está llena de detalles jugosos. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este maravilloso universo, permítanme presentarles a los protagonistas de esta historia de amor. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores más aclamados y queridos de Turquía. Con sus actuaciones cautivadoras y su innegable química, han conquistado el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Juntos protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, una comedia romántica que nos robó el aliento y nos hizo suspirar con cada capítulo. La serie, para los que aún no la han disfrutado, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven estudiante de arquitectura llena de sueños y aspiraciones. Eda ve truncados sus planes cuando la beca que le prometieron se desvanece, dejándola en una encrucijada. Y como suele suceder en las novelas turcas, el destino le tiene preparada una sorpresa. Serkan Bolat, un exitoso y carismático hombre de negocios, es el responsable de que Eda se quede sin beca. Para evitar un escándalo y proteger su reputación, Serkan le propone a Eda un trato: fingir que son novios durante un tiempo, a cambio de que ella reciba la beca. Y adivinen qué. Como ya hemos comprobado en incontables ocasiones, el amor, en toda su magia y misterio, hace de las suyas. La tensión, la cercanía, las miradas cómplices y los diálogos llenos de ingenio dan paso a sentimientos más profundos, y lo que comenzó como un acuerdo se transforma en una historia de amor apasionada e inolvidable. Pero como ocurre con todas las grandes historias, Love is in the Air no solo cautivó al público con su trama y sus personajes, sino que también generó un revuelo en la vida real. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel era tan palpable, tan evidente, que los rumores sobre una posible relación amorosa comenzaron a circular con fuerza. Los fans, con el ojo agudo y el corazón palpitante, no tardaron en notar la conexión especial que existía entre ellos. Las redes sociales se inundaron de fotografías, vídeos y mensajes de apoyo, alimentando la esperanza de ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos en la vida real. Y así, entre rodajes, entrevistas y eventos promocionales, la llama del amor entre Kerem y Hande se fue encendiendo, hasta que finalmente se convirtió en un fuego que iluminó sus vidas. La pareja, con su encanto natural y su complicidad, se convirtió en una de las más queridas y mediáticas de Turquía. Pero como en toda relación, el camino no siempre fue fácil. Hubo altibajos, rumores de crisis y momentos de incertidumbre. Sin embargo, el amor, ese sentimiento tan poderoso y complejo, siempre encontró la manera de prevalecer. Y es aquí donde entra en juego el año nuevo y la icónica casa que fue testigo de su romance. Resulta que para celebrar la llegada del nuevo año, Kerem Bürsin decidió sorprender a Hande Erçel con un gesto romántico e inolvidable. Y qué mejor manera de celebrar el amor que volviendo a un lugar lleno de recuerdos, un lugar donde su historia comenzó a escribirse. Exacto. Kerem eligió la casa donde se grabó gran parte de Love is in the Air, la casa que albergó las risas, las lágrimas, los besos y las miradas cómplices de Eda y Serkan, de Hande y Kerem. Imaginemos la escena: la noche, el ambiente festivo, las luces brillantes. Hande probablemente con una sonrisa radiante, sin tener ni idea de lo que le esperaba. Kerem preparando cada detalle con esmero, seleccionando cada adorno, cada canción, cada aroma. El ambiente sin duda debía ser mágico. Luces cálidas, adornos navideños que recordaban las celebraciones en la serie, música suave que evocaba momentos especiales. Una cena exquisita, preparada con amor y dedicación, para crear la atmósfera perfecta. Y por supuesto, la compañía, el amor que se profesaban, la complicidad que los unía, la promesa de un nuevo año lleno de esperanza y felicidad.
Aunque no tenemos acceso a fotografías exclusivas ni a vídeos secretos que revelen ese detalles de esa noche mágica, lo que se ha filtrado en las redes sociales y los comentarios de amigos cercanos nos permiten hacernos una idea de cómo fue la celebración. Podemos imaginar a Ande sorprendida y emocionada al descubrir el lugar elegido por Kerem. Podemos imaginar la nostalgia que debieron sentir al revivir momentos especiales, al recordar las escenas que grabaron juntos, al revivir la magia que los unió. Y es que, ¿qué más romántico que volver a ese lugar especial? Esa casa que para ellos seguramente es mucho más que un simple set de grabación. Es un símbolo de su amor, de los momentos inolvidables que vivieron juntos. Es un recordatorio constante de cómo comenzó su historia, de cómo la magia de la ficción se convirtió en realidad. Es un lugar que evoca sentimientos de alegría, de felicidad, de complicidad y de gratitud. El hecho de que Kerem eligiera esa casa para celebrar el Año Nuevo con Ande dice mucho sobre sus sentimientos. Demuestra que su relación es profunda, que valoran los recuerdos que compartieron, que no tienen miedo de revivir esos momentos mágicos. Es un gesto de amor, de romanticismo, de complicidad, de conexión emocional. Es una declaración de intenciones, una manera de decir, a pesar de todo, estamos aquí juntos, celebrando nuestro amor y construyendo un futuro juntos. Además, este detalle nos da una pista sobre cómo son ellos como pareja. Nos muestra que son románticos, que les gusta celebrar, que se preocupan por los detalles. Nos revela una faceta más personal, más íntima de su relación. Y por supuesto nos confirma que son muy enamoradizos, como todos los personajes de sus series, pero esta vez en la vida real. La elección de la casa además nos habla de la importancia que le dan a los detalles, a las pequeñas cosas que hacen que una relación sea especial y perdure en el tiempo. Es un gesto que demuestra que valoran los recuerdos, que les gusta celebrar la vida y que están dispuestos a hacer lo necesario para mantener viva la llama del amor. El Año Nuevo en esa casa icónica fue sin duda un momento único y especial para Kerem y Ande. Fue una celebración del amor, de la complicidad y de la felicidad. Fue una manera de renovar sus votos y de prometerse un futuro juntos, lleno de alegrías y de aventuras. A lo largo de su relación, como suele ocurrir con las parejas mediáticas, Kerem y Ande han tenido que enfrentar rumores y especulaciones. Ha habido momentos de crisis, de distanciamiento y de incertidumbre. Pero a pesar de los obstáculos, el amor siempre ha encontrado la manera de triunfar. El Año Nuevo en la casa de Lofis in the Air fue una prueba de ello, una demostración de que su amor es fuerte, genuino y duradero. Fue una declaración de intenciones, una manera de decir, a pesar de todo, estamos aquí juntos, celebrando nuestro amor y construyendo un futuro juntos. Y como era de esperar, las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y reacciones. Los fans de la pareja, emocionados y felices, inundaron las plataformas con mensajes de cariño, de apoyo, de felicitación. Compartieron fotos, vídeos, memes y todo tipo de contenido para celebrar este momento especial. La noticia del Año Nuevo en la casa de Lofis in the Air se viralizó rápidamente, demostrando una vez más el gran cariño y la admiración que el público siente por Kerem y Ande. ¿Es que, a quién no le gusta un buen romance? ¿A quién no le gusta ver a dos personas enamoradas, felices y disfrutando de su amor? El hecho de que sean famosos, de que sean actores, no cambia nada. Al final son personas con sentimientos, con emociones, con historias que contar. Son seres humanos que experimentan el amor, la alegría, la tristeza y todos los matices de la vida. Y eso es precisamente lo que los hace tan cercanos y entrañables para el público. La historia de Kerem y Ande, su amor en la vida real, su relación con esa casa, es una historia que nos recuerda que el amor existe, que es posible, que vale la pena luchar por él. Es una historia que nos inspira, que nos llena de esperanza y que nos invita a creer en la magia de los romances, tanto en la ficción como en la realidad. Esta historia además nos recuerda la importancia de valorar los recuerdos, de celebrar los momentos especiales y de mantener viva la llama del amor. Nos enseña que el amor verdadero es un tesoro que hay que cuidar y proteger, y que a pesar de los obstáculos, siempre encuentra la manera de florecer. En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, la historia de Kerem y Ande es un ejemplo de amor duradero, de complicidad y de compromiso. Es una historia que nos anima a creer en el poder del amor, a luchar por nuestros sueños y a celebrar cada día con alegría y gratitud. Y hablando de historias, me encantaría saber qué piensan ustedes de este gesto de Kerem.
¿Creen que es un romántico empedernido? ¿Les gusta la pareja que hacen? ¿Les gustaría vivir un año nuevo en una casa con tantos recuerdos especiales? ¿Qué opinan de la elección de la casa como escenario para esta celebración tan importante? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y saber qué piensan. Compartan sus opiniones, sus emociones y sus reflexiones sobre esta romántica historia. No se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Es gratis y no se van a arrepentir. Aquí encontrarán muchos más vídeos sobre series turcas, sobre actores y actrices, sobre noticias de farándula, sobre tendencias y sobre todo lo que necesitan para estar al día con el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Así que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así, YouTube les avisará cada vez que suba contenido nuevo. Y no se olviden de dejar sus me gusta y compartir el vídeo. De esta manera, llegaremos a más personas que sienten la misma pasión por las series turcas. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por estar aquí y por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Espero que se hayan inspirado con la historia de Kerem y Hande, y que sientan la misma emoción que yo siento por las series turcas. Recuerden que el amor es una de las cosas más bonitas que tenemos en la vida. Valórenlo, cuídenlo, disfrútenlo. Y sobre todo, sean felices. No se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Me encanta saber que estamos conectados, que compartimos la misma pasión por las series turcas y por las historias de amor que nos inspiran. Un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima, gente linda.